¿No hay problema? Ok. Vamos a bajar las luces tantito y vamos a poder a comenzar con nuestro tema. Amén, también las de allá atrás. Así es que vamos abriendo nuestras Biblias en Hechos 10, para los que van entrando. Hechos 10. Esta palabra, este día, el Señor nos trae una palabra bien importante, una palabra que en este capítulo cambia el rumbo de la historia. Fíjate, cambia el rumbo de la historia no solamente para este entonces, sino en este capítulo cambia el rumbo de nuestra historia. Cambia el rumbo de tu historia, cambia el rumbo de mi historia. Y te voy a explicar más o menos por qué te estoy diciendo esto. El tema del día de hoy se llama amor que rompe barreras. Amor que rompe barreras. Entonces, como les estaba diciendo, es un libro que cambia el rumbo de nuestra historia. Pero para poder continuar, ¿cuántos hemos estado aquí los domingos pasados? Hemos estado hablando acerca del libro de los Hechos. El pastor ha estado hablando acerca del libro de los Hechos. La semana pasada vimos el capítulo 9. Hoy vamos a ver el capítulo 10 y la próxima semana vemos el capítulo 11. ¿Ok? Así es que el día de hoy vamos a hablar de Hechos 10, pero para poder entender un poquito de Hechos 10 te voy a explicar un poquito el trasfondo de lo que estamos hablando. Por si no habías estado aquí las semanas pasadas, te voy a explicar un poquito, ¿ok? Pedro estaba en este capítulo, bueno, en el capítulo 9. Pedro había estado visitando las iglesias, había estado haciendo lo que tenía que hacer, lo que el Señor le había mandado hacer, que era visitar las iglesias, pastorear las iglesias de los que él había levantado, las que él, gracias a Dios, la que él les había guiado a levantar. Entonces Pedro las ha estado visitando hasta llegar a este lugar donde se encontraba con un hombre que se llamaba Simón el curtidor. Este hombre, en el capítulo 9, versículo 43, vemos cómo Pedro se queda en la casa de este Simón, el curtidor, porque Simón también se llamaba Simón, no más que Simón Pedro, y este es Simón el curtidor. Entonces se queda en la casa de este hombre Simón, el cual era un curtidor, era un hombre que trabajaba con pieles de animales muertos, por supuesto. Y él estaba en este lugar ahora. Dios estaba tratando en el corazón de Pedro para poder llegar al capítulo 9, para poder llegar al capítulo 9, que se trata de la historia de un hombre romano que se llamaba Cornelio. Ahora, ¿por qué recalco la palabra romano? Porque en ese entonces todos los que no eran judíos eran gentiles, ¿ok? Eran gentiles. Entonces, los judíos, es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido por Dios. ¿Cuánto lo sabemos? Sí, ¿verdad? Ok. Es el pueblo escogido por Dios. Entonces, en este entonces, el Señor quería tratar en la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pueblo judío se había desviado del propósito original, el cual Dios los había apartado, los había hecho su pueblo. Cuando Dios los hizo su pueblo, Dios los hizo su pueblo para poder ser luz en medio de la oscuridad, para poder ser esos que llevaran la palabra o el evangelio a otros, esas personas que querían que fueran salvas, ¿sí? Entonces, los judíos estaban, bueno, Dios los había apartado y apartándolos les había puesto una serie de reglas, una serie de cosas para que pudieran distinguirse entre los demás pueblos. Los demás pueblos se declaraban gentiles, ¿ok? Estoy tratando de aclarar un poquito eso, espero que no los confunda más. ¿Estoy hablando muy rápido? Sorry. Ok. Ok, no sé por qué. Es que en la mañana me traen así. No, está bien, gracias. Entonces, gentiles eran personas que, como les dije ahorita, no eran judíos, y los gentiles tenían muchos dioses. Tenían muchos dioses. Pero los gentiles era este pueblo que adoraba a Dios. Entonces, como les dije, Dios los había apartado para ser su pueblo. Y le puso una serie de reglas, como las cosas que debían comer y las cosas que no debían comer. Sí, para las cosas que ellos no debían comer, entonces ellos, cuando las cosas que no podían comer eran cosas impuras, le llamaban ellos. Sí, eran cosas impuras. Entonces, los judíos tenían que no comer de ciertas cosas para poder ser apartados como el pueblo de Dios. Pero ellos se fueron apartando un poco de lo que Dios estaba queriendo hacer con el pueblo judío, y se dividió completamente
el pueblo judío de los gentiles. Tan fuerte era su separación de que los judíos se creían tan santos, se creían tan puros, que cuando ellos caminaban cerca de una persona gentil que no era judía y le tocaba su ropa y le rozaba su ropa con la ropa de él ya decía que era impuro. Que ya no podía, o sea, cuando una persona era impura, era que ya no podían entrar a las sinagogas, a los templos a adorar a Dios, ya no podían hacer ciertas fiestas. ¿Por qué? Porque eran impuros, tenían que apartarse y purificarse y luego volver a regresar, ¿verdad? Entonces, así de apartados del propósito de Dios se apartó el pueblo judío. Entonces aquí el Señor quiere mostrarle a Pedro algo muy importante, algo muy interesante que cambia el rumbo de la historia en general y el rumbo de nuestra historia, ¿ok? Así es que vamos a leer en Hechos 10. Como les estaba diciendo, era tan fuerte que el pueblo judío decía que los gentiles servían para una sola cosa, para hacer combustible en el infierno. O sea, ellos simplemente decían que ellos no eran de Dios y que se iban a ir al infierno y que nomás servían para hacer combustible del infierno. Pero aquí en realidad lo que Dios estaba queriendo hacer con ellos era que ellos pudieran llevar las buenas nuevas a la gente que no era judío. Entonces ellos se desviaron de la verdad. Entonces aquí dice en Hechos 10, vamos a leer en primero Hechos 10:1. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Quien era un capitán del ejército o del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Este hombre era un hombre romano, era un hombre gentil. Pero sin embargo, siento que de cierta manera se había cansado de todos los dioses que ellos tenían, de todos, porque los romanos tenían muchísimos dioses. Y este hombre dice que era un hombre devoto, ¿a quién? Era un hombre devoto a Dios, temeroso de Dios. Y de cierta manera, este gentil, este romano estaba buscando de Dios, ¿no? Y dice que era un hombre que cuidaba de su casa, era un hombre devoto, temeroso de Dios, era generoso con los pobres, dice que oraba a Dios. Wow. Si te pones a pensar, este hombre de cierta manera era un hombre ejemplar. Era un hombre que tú lo miras, a lo mejor si tú y yo ahorita lo miráramos, dijeron, wow, este hombre como que es un mejor cristiano que yo, ¿verdad? Es un mejor seguidor de Cristo que yo. Él oraba todos los días, es un hombre devoto, es un hombre que teme de Dios. Pero había un detalle muy importante que le faltaba a este hombre. Y esto quiero recalcarlo aquí. Había algo que le faltaba a este hombre. Este hombre romano, Cornelio, no era salvo. Este hombre no era salvo. Entonces, bueno, ¿y tú por qué me dices que no era salvo? Si me dices que era un hombre temeroso de Dios, que era todo esto. Bueno, no era salvo porque más adelante vemos cómo es que Dios envía a alguien para que le predique el evangelio, para que fuese salvo. Este hombre, con todo lo que él hacía, con esa generosidad, con esa devoción, con esa entrega a lo mejor a Dios, no era suficiente para ser salvo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que solamente hay un camino para ser salvo. ¿Verdad? Solamente hay un camino. Dice que nadie va al Padre si no es por Jesús. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, hermanos, a lo mejor aquí podemos entender de que no importa lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida, lo que podamos lograr en nuestra vida, ser generosos, ser amables, ser cariñosos, ser esto, ser el otro, ser devotos, no alcanza para salvarnos. Porque todo lo que hagamos nosotros no alcanza. Pero Dios sí puede extender su mano y alcanzarnos a nosotros. Entonces aquí lo que está haciendo es que este hombre devoto está haciendo lo que él debe hacer, que es orar a Dios, es temeroso de Dios y todo esto.
pero no era suficiente. Entonces, dice en el versículo 3, una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó el ángel. Le preguntó al ángel, y el ángel contestó: Dios ha recibido tu oración y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Aquí Dios manda a un ángel, manda un mensajero a Cornelio y le dijo: manda llamar a este hombre que se llama Pedro. Cornelio, muy obediente, manda llamar a este hombre. Manda llamar a este Pedro. Pedro no conoce a Cornelio, Cornelio no conoce a Pedro. Pero Dios está trabajando en la vida de Cornelio para que él pueda recibir ¿qué? El mensaje. Y está trabajando en la vida de Cornelio. Y algo que me llama mucho la atención es que dice: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos. Hermano, a lo mejor lo que nosotros hacemos en nuestra vida no alcanza para poder ser salvos, pero Dios sí ve nuestras obras. Dios sí ve lo que estamos haciendo. Una de las clases que estuvimos este viernes, le estaba diciendo en la mañana, una de las clases que vimos el viernes pasado con algunos jóvenes, hablábamos el título se llamaba Ser digno o caminar dignamente de nuestra salvación. O sea, cuando nosotros caminamos, o más bien hacernos la pregunta a nosotros mismos: ¿realmente estoy caminando dignamente de mi salvación? ¿Estoy caminando como debo caminar en mi salvación o no? Entonces aquí Cornelio está caminando, pero aún no ha sido salvo. Aún hay algo que le falta a Cornelio para que su vida fuera entregada a Dios. Entonces está trabajando en la vida de Cornelio y manda llamar a este hombre a través de este ángel. Ahora, ¿por qué el ángel no dice: bueno, pues ya está el ángel ahí? Porque el ángel no le predica y le dice: bueno, mira, Jesús vino y murió por tus pecados y resucitó al tercer día y bla, bla, bla. ¿Por qué el ángel no le dice esto a Cornelio? Porque los ángeles, hermanos, no tienen este privilegio de predicar el evangelio. Solamente Dios nos ha dicho a nosotros que vayamos y prediquemos las buenas nuevas. Este mensaje, este privilegio, hermanos, es para nosotros, para ti y para mí. El ir y predicar el evangelio. El ir y dar las buenas nuevas a alguien que no las conoce. Pero a lo mejor hay cosas en nuestra vida, hermanos, que no nos permite llevar ese mensaje. A lo mejor hay cosas en nuestra vida, hay prejuicios en nuestra vida que no nos permite llevar el evangelio a esas personas. A lo mejor si ves a alguien, no sé, en la tienda y lo ves todo tatuado y lo ves todo, no sé, pelón, no sé, como quieras de hacerlo y como quieras imaginártelo, y el Señor le dice: quiero que vayas y prediques a este hombre. A lo mejor tú vas a decir: ¿yo? ¿A él? Y el Señor te dice: sí, a él. Y por tu prejuicio de cómo se mira, tú crees que no puede ser salvo. Y tu prejuicio por cómo se viste, crees que no puede ser salvo. Pero es que a Dios no le interesa lo que hay por fuera, porque dice que Dios mira nuestro corazón. Entonces, muchas veces, hermanos, por nuestros prejuicios no permitimos que Dios sobre nuestras vidas para llevar el mensaje. Y Pedro, de cierta manera, siendo un apóstol, él estaba pasando por ciertos prejuicios. ¿Por qué? Porque era judío. No juzguemos tanto a Pedro. Pedro fue enseñado de esta manera. Él fue enseñado judío. Él fue enseñado que los gentiles eran gentiles y que si rozaban su ropa eran impuros. Bueno, él fue enseñado de esta manera. Pero había cosas en la vida de Pedro que el Señor quería tratar. A lo mejor, hermanos, hay cosas en nuestra vida que Dios quiere tratar el día de hoy. Tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestra mente para poder ver lo que Dios está tratando de enseñarnos. Entonces, Pedro tiene que ser tratado poco a poco para llevarlo desde el lugar donde estaba hasta la casa de este hombre romano. O sea, el simplemente hecho de que Pedro hubiera podido entrar en la casa de este hombre romano era un gran paso. Entonces, vamos a seguir leyendo más adelante. Vamos en el 9.
Dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida, aquí viene algo bien importante, mientras preparaba la comida, dice, cayó en un estado de éxtasis, vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come de ellos. Al principio les dije que los judíos no podían comer de cierta manera porque Dios les había dicho que no comieran de esa comida, que no comieran de esos animales. Pero aquí Dios le está mostrando ese lienzo que baja y muchos animales, dice que eran reptiles, eran animales y aves, y que les dijo, come y mata. La reacción de Pedro al instante, siendo judío, dijo, no, Señor. Aquí dice, en el 14, no, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuras o inmundas. ¿Tú crees que el Señor no sabía la ley? ¿Tú crees que el Señor no sabía qué animales comer y qué animales no debían comer los judíos? Sí lo sabía, pero Dios quería mostrarle algo muy importante. Dios quería mostrarle de que los animales, los alimentos que ellos comían de ahora en adelante ya no eran tan importantes porque se había rompido el por cual lo había hecho desde el principio. Entonces él dice, puedes comer de cualquier cosa, eso no va a cambiar tu vida espiritual. Eso no va a cambiar quién eres. O eres espiritual, o eres mi seguidor, eres mi siervo, o no eres mi siervo. No importa lo que comes o lo que no comas. Entonces, aquí el Señor le muestra esto y luego dice en el 15, pero la voz habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios ha hecho limpio. No llames algo impuro a lo que Dios ha hecho limpio. El Señor quería llevar a Pedro a otro nivel, a quitarle otro prejuicio, llevarlo a más allá. Y le decía, no llames impuro a lo que yo estoy diciendo que es puro. Y luego dice, o inmundo. Y luego dice en el 16, la misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Tuvo que decirle el Señor a Pedro 3 veces esta visión. Entiende, no llames impuro a lo que yo he hecho puro. No llames inmundo a esto. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha querido mostrar, hermanos, una y otra vez, quita la religiosidad, quita las cosas que tienes en tu mente que no te dejan ver más allá de tus prejuicios? El Señor quiere llevarnos a una vida más allá y saber que Dios quiere alcanzar a todos, a todos. Pero eso puede hacerlo a través de ti y a través de mí. Llevar el mensaje, tú debes de llevar el mensaje, yo debo llevar el mensaje, porque nosotros hemos tenido ese privilegio. Si Pedro no hubiera hecho caso a esto, a lo mejor no sé dónde estuviéramos ahorita. A lo mejor tendría que enviar a otra persona, a lo mejor tendría que hacer otra cosa para poder hacer esto. Pero aquí dice que mientras Pedro estaba teniendo esta visión y estaba tratando de entender lo que estaba pasando, estaba diciendo, Señor, ok, toda mi vida he aprendido que no debo de comer eso. Pero tú me estás diciendo que ya puedo comerlo. ¿Qué? ¿Pero qué significa? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Mientras él estaba tratando de entender esto, dice que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, hay 3 hombres abajo que te están buscando, ve con ellos. ¿Y sabes qué hace Pedro? Obedece. Hermanos, a lo mejor hoy en día en nuestra vida tenemos prejuicios, tenemos cosas que no hemos cambiado, que no hemos podido cambiar, que no hemos podido quitar de nuestra mente, pero Dios está buscando de nosotros la obediencia. Dios busca de nosotros la obediencia. Él no necesita que entiendas. Así como que está bien. Si no entiendes, está bien. Simplemente obedece. Me da risa porque hay cosas a veces que estoy trabajando con el pastor y el pastor me dice, bueno, pues haz esto. Y yo, sí, le replico un poco y le digo, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Tú nomás obedece. Y a veces me frustra, a veces digo, oh, ok, está bien, obedezco. Y obedezco. Pero tenemos que entender, hermanos, a la sumisión de lo que Dios nos está tratando de enseñar, de que Dios quiere que simplemente obedezcamos a su palabra, obedezcamos. Si Él nos está diciendo, ve y predica, hermano, ve y predica.
Si Él te dice, bueno, ves a esta persona que está aquí, necesito que le hables de Dios, simplemente háblale. Porque tú no sabes lo que Dios quiere hacer en la vida de este hombre, en tu vida. Pedro no entendía lo que estaba pasando. Pedro no sabía por qué tenía que ir a la casa de Cornelio. Él simplemente estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y luego leemos más adelante, donde dice, bueno, en el 17, Pedro quedó muy desconcertado que podría significar la visión. Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. Y Pedro obedece. Y luego dice, no te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro baja y dijo, yo soy el hombre que ustedes me buscan. Yo soy un hombre que ustedes buscan porque han venido. Ellos dijeron, nos envió Cornelio, y le cuenta la historia de cómo es que Cornelio les dice que vaya por él, que Dios le ha dado una visión a través de un ángel que lo manda a llamar. Entonces Pedro dice, bueno, quédense en mi casa esta noche. Esos hombres, hermanos, eran gentiles. Y Pedro dice, bueno, quédense aquí. Y al día siguiente nos vamos. Aquí Pedro ya está rompiendo otro paradigma. Aquí Pedro ya está rompiendo otra cosa que tiene que seguir, que es no hospedar a ningún gentil. Sin embargo, Pedro lo hace. Hospeda en esa casa a esos hombres gentiles. Al día siguiente dice que salen a la casa de Cornelio. Y llegando a la casa de Cornelio, dice, Cornelio sale corriendo a recibir a Pedro y dice que se postra delante de Pedro y lo adora. Hay cosas, hermanos, vemos a gente que trata de hacer lo mejor en su vida, que trata de hacer buenas obras, que trata de dar a los pobres, que trata de hacer todo este tipo de cosas, hermanos, pero no entienden el verdadero mensaje. Y Cornelio no entendía a lo mejor a quién debía de adorar. A lo mejor creía que Pedro era, no sé, un semidios o algo así, porque dice que se postra y le adora. Él todavía tenía que entender el mensaje. Él todavía tenía que entender que solamente Jesús es el camino a la salvación. Solamente Jesús es el camino al Padre. Entonces dice que Pedro lo levanta y le dice, levántate porque yo soy hombre igual que tú. Aquí Pedro rompe otro paradigma. Le está diciendo, tú y yo somos iguales. Cuando en ese entonces los judíos y los gentiles no eran iguales. O no se creían iguales. Pero Pedro le está diciendo, levántate porque tú y yo somos iguales. Somos hombres. Y entonces entra a la casa Pedro, a la casa de Cornelio. Cornelio sabe de que va a venir un hombre de parte de Dios y que le va a dar un mensaje. Y ese mensaje no lo quiere recibir solo. Por eso me encanta la canción que cantamos del Día Feliz, recordar el momento de nuestra salvación. Dice que viene este hombre y que no solamente quiere recibir el mensaje, sino que manda a llamar a sus familiares y sus amigos y los reúne en su casa. Y dice que cuando Pedro entra y ve a toda esta gente y les dice Pedro, bueno, ya estoy aquí, ¿para qué me han enviado? Y luego dice Cornelio, no sé, un ángel me dijo que te mandara a hablar. Ahora estás aquí, ahora di lo que tengas que decir. Y Pedro entiende lo que Dios está tratando de hacer en su vida. Y empieza a predicarles del evangelio. Y empieza a hablarles de Jesús. Fíjate. En el versículo 34 dice, entonces Pedro responde, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Hermanos, Dios no muestra favoritismo. No importa tu color de piel, no importa que creas, que crezcas, o no importa. Nada de esto importa. Dios no muestra favoritismo, Él simplemente quiere que lo conozcas. Y luego dice, bueno, Pedro, dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. A los que le temen y hacen lo correcto. Y luego dice, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. De aquí voy a leer un poquito, pero quiero que entiendan algo bien importante más adelante, ¿ok? Dice,
Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Pedro les estaba diciendo a la gente que estaba reunida: yo soy testigo de que Jesús murió y que también resucitó. Yo creo que los apóstoles entendían el mensaje de Dios cuando les dijo: vayan y prediquen a toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos sabían que Dios quería que todos fueran salvos. Pero yo creo que en la mentalidad de los apóstoles era: ok, tenían que hacerse judíos y después pueden ser cristianos. Y aquí todavía Pedro tiene esa mentalidad de que primero tienen que hacerse judíos para que después puedan hacerse cristianos o puedan ser salvos. Entonces, sigo leyendo, dice: pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordena que predicáramos en todas partes, diéramos testimonio de Jesús. Es a quien Dios designó para ser el juez de todo, de los que están vivos y los que están muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todos el que cree en Él le perdonará los pecados por medio de su nombre. ¿El que cree en quién? En Jesús. Y Pedro está predicando el evangelio. Yo creo que Pedro estaba pero con todo predicando ahí en la casa. Pero él en su mentalidad era: tienen que ser judíos y después pueden ser cristianos. Tienen que ser judíos y después tienen que ser cristianos. Y Pedro le está predicando el evangelio. Y luego Pedro les está diciendo: todo el que crea puede ser salvo. Todo el que crea puede ser salvo. Como que Pedro no estaba cayendo en cuenta lo que estaba diciendo. Dice: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, en el versículo 44, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Imagínate que para Pedro ver que gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo sin necesidad de ser judíos primero. Yo creo que Pedro entra en shock, así como que: ¿qué? El Espíritu Santo está cayendo sobre gentiles, sobre esas personas que nosotros creemos que simplemente son combustibles del infierno. O sea, ¿sí me estoy explicando? El shock de Pedro era así como que: wow, no necesitan ser judíos. Primero, a Dios no le interesa eso, hermanos. A Dios no le interesa eso. Lo único que Dios quiere es que tú y yo seamos sus hijos. Que tú y yo seamos sus hijos y que lo recibamos de corazón, creyendo que Él es nuestro Salvador. Y Dios rompe eso de Pedro, rompe ese paradigma, rompe ese prejuicio y dice: wow. Y después hace una pregunta al final, dice: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? ¿Acaso algo le impiden a ellos que fueran bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo? No importa que no sean judíos, pero son salvos. Son salvos. Hermanos, el Espíritu Santo se manifiesta en todos los que estaban ahí y recibiendo y creyendo con fe el mensaje que Pedro les traía. Dice que incluso los que estaban con Pedro se asombraron, porque acuérdense que Pedro no iba solo. Dice que se asombraron de lo que ellos habían visto. Y Dios le muestra a Pedro que Dios no hace acepción de personas. ¿Y cuánto le damos gracias por eso? Yo creo que Dios necesita cambiar a nuestra forma de pensar algunas veces. Dios necesita cambiar nuestra forma de pensar y tenemos que nosotros entender
de que Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos creamos para que seamos salvos en Él. Y muchos hermanos de nosotros estamos cayendo en el legalismo, estamos cayendo en religiosidad. Estamos siendo diferencia a los del mundo. Pero Dios no quiere apartarnos del mundo. Quiere que seamos luz del mundo. Quiere que seamos la sal del mundo. Dios quiere quitar de nuestros ojos, de nuestra mente, la venda, todo prejuicio, todo, que si viene con falda, que si viene sin falda, que si trae tatuajes, que si no trae tatuajes, que si está peinado así o que si está peinado así, que si trae mascarilla o que si no trae mascarilla. Digo que mascarilla porque yo sé que hay iglesias donde hay peleas por si trae mascarilla o no trae mascarilla. Pero lo importante aquí, hermanos, es la salvación. Lo importante aquí, lo que Dios quiere es que tú y yo seamos sus hijos, que tú y yo seamos salvos. Y tenemos que entender, hermano, que no importa lo que nosotros hagamos, no va a alcanzar para ser salvos. Solamente Él puede extender su mano y sacarnos de ese lugar, sacarnos de ahí. ¿Cuánto les damos gracias a Dios por eso? Hermano, yo le doy muchas gracias a Dios porque me alcanzó. Yo le doy muchas gracias a Dios porque me alcanzó. Porque aunque soy hijo de pastor, no quiere decir que seamos salvos. Yo sé que si Dios no me hubiera alcanzado, hermano, yo ni siquiera estuviera aquí. Y le doy gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios? Amén. Y si tú aún, no sé quién sea de aquí, pero si tú aún no has sido salvo, si tú aún has estado con preguntas, con dudas de que si Jesús es el Hijo de Dios, de que si tengo que creer en Él para ser salvo, sí. Es lo que Dios quiere, que creas en Él para que seas salvo. Dios va a ir quitando tus dudas más adelante. Dios va a ir quitando tus preguntas más adelante. Pero Dios lo que quiere ahora es que seas salvo. Que seas salvo. Dice que Cornelio estaba listo, estaba preparado. Él estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo y Pedro estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo. A lo mejor no sabían qué es lo que Dios estaba tratando con ellos, pero ellos simplemente estaban siendo obedientes a la palabra de Dios. Hermanos, en la Biblia, hermanos, hay cosas que Dios nos marca que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer. Mientras tú seas obediente a su palabra, vamos a encontrar la salvación. Mientras seamos obedientes a su palabra, vamos a llegar a ese día final y que Dios nos diga, aunque Dios nos diga, oh buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Están conmigo? Dios, hermanos, nos ama tanto, que rompe barreras. Dios nos ama tanto que Él lo único que quiere es que nuestras vidas, que seamos salvos. Hermanos, si Dios te está hablando para que en tu trabajo, en el lugar donde te encuentres, le prediques a alguien, le hablas a alguien de Dios, hazlo. Porque dice que la casa, que con Cornelio, cuando Pedro les llevó el mensaje, no solamente él creyó, sino todos los que estaban en su casa. Y no solamente creyeron, sino también fueron bautizados. Dice más adelante que Pedro les ordena, dice, por lo tanto Pedro dice, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio, él pidió que se quedara varios días con ellos. Pedro rompe cualquier paradigma, rompe cualquier prejuicio y se da cuenta que Dios quiere que todos seamos salvos. De ese entonces en adelante, hermanos, todos los gentiles hemos recibido el Evangelio, o estamos recibiendo el Evangelio. Gracias.
a la obediencia de Pedro. Gracias a la obediencia de Pedro. Amén. ¿Por qué no se pone de pie este día? ¿Y por qué, mientras usted se está poniendo de pie, si tú crees que necesita ser salvo, pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie. Mientras los chicos pasan arriba. Puedes estar viniendo a la iglesia cada domingo. Puedes ser una persona devota, una persona que le teme, dice que era temeroso de Dios. Pero si hay algo en tu vida que hace falta que le des, o que creas que Dios es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, le falta nuestra salvación. Y si tú eres esa persona, yo no sé, cierren sus ojos, hermanos, todos los que estamos aquí, cerremos nuestros ojos y simplemente adoremos a Dios. Y si tú ya conoces a Dios, si tú ya le entregaste tu vida a Dios, si tú crees que Jesús es nuestro Salvador, ¿por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, gracias? Gracias por tu salvación. A veces nos hace falta que nos recordemos este día. A veces hace falta que recordemos lo importante de nuestra salvación y que caminemos de acuerdo a nuestra salvación. Que seamos dignos de esta salvación. Que caminemos con fe, que caminemos sin prejuicios y caminemos sin vendas en nuestros ojos hacia donde Dios nos quiere llevar. Dios quiere trabajar con nuestras vidas, Dios quiere moldear nuestras vidas, pero necesitamos ser obedientes a su palabra, necesitamos ser obedientes a lo que Dios quiere hablarnos. Por eso es que estamos aquí cada domingo, para seguir aprendiendo de su palabra. Por eso es que en tu casa oras, por eso es que en tu casa ayunas. ¿Por qué? Porque estás anhelante de Él, estás haciendo lo que tienes que hacer. Ahora mi pregunta contigo: ¿estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer, lo que Dios nos ha ordenado hacer? ¿O vivimos nuestra vida al día? ¿O vivimos nuestra vida simplemente el trabajo, la casa y la iglesia? El trabajo, la casa y la iglesia. Y no estamos dejando que Dios nos moldee. No estamos dejando que Dios trabaje en nuestra vida. No estamos dejando que Dios haga lo que tenga que hacer. Mientras nosotros, hermanos, hagamos nuestra parte, Dios nos ve. Mientras hagamos nuestra parte, Dios está viendo tu corazón, Dios está viendo tu integridad, Dios está viendo lo que estás haciendo. Hermano, este mensaje a lo mejor no es para ti, a lo mejor es para mí. Pero yo necesito que tú le adores por lo que Él ha hecho en tu vida. Adórale. ¿Por qué no le adoras? ¿Por qué no levantas tus manos y le dices simplemente: Señor, gracias? Gracias, Señor, porque me alcanzaste. Me alcanzaste, Señor. Gracias a ti, Señor, soy salvo. Gracias a ti, Señor, que volteaste a verme y extendiste tu mano para rescatarme. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor. Glorifícate, Señor, este día. Llénanos de tu gracia y llamar toda atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Soy pequeño y nada más. Me de tu paz.
¿Cuántos necesitamos de Él?